Bueno, ¿quién no conoce Pinocho? Ese clásico cuento italiano que ha tenido muchísimas adaptaciones a lo largo de la historia del cine, tanto en películas de animación como en versiones live action. Es más, una de las más conocidas sin duda es el clásico animado de Disney de comienzos de los años 40 que tuvo un live action a comienzos, perdón, a comienzos no, a finales de verano de este año, que la verdad sea dicha, ¡Una mierda! me decepcionó bastante. Pero bueno, Indignado. tuvo una cosa, bueno, ese live action tuvo dos cosas buenas. Una, la canción de la Estrella Azul cantada por Chanel me encantó. Y dos, que aumentó mucho más mi hype y ganas por llegar a ver la de Guillermo del Toro, el Pinocho de Guillermo del Toro para Netflix, que se ha estrenado el pasado viernes 9 de diciembre. Y la verdad sea dicha, Falta entenderlas. es ¡Bravo! una obra maestra, lo tengo que definir así. A mí la película de Pinocho de Guillermo del Toro me ha encantado. Es más, en mi top de 10 mejores películas de 2022 tiene... Está dentro, evidentemente. Es una película que me ha gustado mucho, me ha emocionado y que la verdad se ha dicho, es toda una experiencia. Yo creo que uno de los grandes puntos a favor que tiene es el haber hecho esta película en animación stop motion, que eso es algo maravilloso y más en un mundo en el que el 90% de la animación es todo el 3D de siempre, de siempre, de siempre. Que a ver, que la animación 3D está muy bien, puede ser muy cómoda y todo lo que tú quieras, pero una película en stop motion o de vez en cuando una película en animación 2D es un soplo de aire fresco, porque la animación 3D como que masifica y colapsa demasiado ya la animación. Esto es una opinión totalmente subjetiva. No vengáis con hachas ni alforcas ni nada de eso. Pero bueno, centrándonos en lo que nos ocupa. Sabéis que estáis avisados de spoilers, así que la película de Pinocho de Guillermo del Toro arranca con una cosa con la que las adaptaciones, la clásica de Disney o algunas de las que hemos tenido en carne y hueso, como la de los 90 y alguna más que no recuerdo, ya me parece valiente el prólogo de la película. Empezamos con el personaje de Sebastián el Grillo, que sería Pepito Grillo, que nos cuenta la historia, nos la narra, y los que nos cuenta en ese prólogo, que ya en 10 minutos de película ya consiguieron que cogiera un Kleenex porque estaba llorando, es ese prólogo en el que nos cuenta la historia de Gepetto con su hijo Carlos, que Gepetto era un padre soltero que vivía con su hijo Carlos en un pueblecito del noroeste de Italia, si no me equivoco. ¿Y qué ocurre? Él vivía feliz con su hijo, él era tallista, tallaba juguetes, imágenes, para la iglesia del pueblo estaba tallando un crucifijo. ¿Y qué ocurre? Que dentro del marco de la Primera Guerra Mundial, creo, si no me equivoco, la Gran Guerra, como se la conoce, pues tenemos que bombardean esa noche el pueblo. ¿Y qué ocurre? Que cuando Gepetto ya se iba a ir con su hijo de nuevo a su casa, ya a descansar y eso, pues cae una de las bombas que destruye gran parte de la iglesia, y para mala suerte de que Carlo, el hijo de Gepetto, estaba dentro de la iglesia cuando cayó la bomba. Y esto ya en 10 minutos de película nos muestra una cosa valiente que no se ha atrevido ninguna otra versión de Pinocho a mostrar, que es la motivación, el por qué Gepetto crea a Pinocho. No es lo típico de voy a crear un niño de madera porque sí, porque no he tenido hijos y me gustaría tener. No. ¡Cállese, jueza! Aquí Pinocho, y muy al estilo de Guillermo del Toro, nace fruto de el dolor
la ira y la rabia del duelo. Es la peor estupidez que has podido decirme. Gepetto es un hombre que ha perdido a su hijo, no ha superado la pérdida y se ha convertido en un alcohólico. Y una noche de esta que está borracho sentado junto al árbol que está junto a la tumba de su hijo Carlos, pues dentro de esa borrachera que tiene esa noche, pues talla el árbol y se lleva un pedazo a su casa y se pone a fabricar, muy al estilo película de terror, a Pinocho. Que, por ejemplo, otro punto a favor de este Pinocho es que no vemos un muñeco bien tallado, bien esculpido, bien pintado. No, no, no. Es literalmente unos trozos de madera de un árbol, de madera de pino, que se ha puesto a crear. Y la verdad es que le da un toque muy especial, al igual que lo tienen las criaturas que aparecen en esta película, como es el tema de lo que es la famosa hada madrina. Aquí serían como... son dos hadas diferentes, es decir, está el hada que una vez que se ha tallado a Pinocho por la noche aparece y le otorga vida, pero luego este Pinocho, al ser un muñeco de madera, evidentemente es inmortal. ¿Qué ocurre? Que cuando supuestamente se le dispara o se le atropella o lo que sea, vemos un mundo, no sé si es como una especie de limbo o sitio en el que unos conejos que juegan al póker pues llevan las almas de los fallecidos. Y aquí aparece la otra hada, muy estilo al fauno del laberinto del fauno, muy propio de Guillermo del Toro, y le da una enseñanza de que él, al ser inmortal, pues morirá una y otra vez, pero que cada vez que muere, antes de volver, tiene distintos relojes de arena y cada vez que muera, la arena caerá más lenta. Es una enseñanza curiosa que nos deja esta película y que, bueno, funciona muy bien con la peli y con la trama y todo eso. Se complementa muy bien. Y otro punto a favor es que si en otras versiones el llamado a ser novillos de Pinocho, de irse a la isla esa de los juegos, que después era que se convertían en burros y todo eso y los convertían en esclavos, aquí se sustituye por una cosa que para mí es un punto muy a favor de la película también, y es situar el contexto histórico de esta película en la Italia fascista de la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Italia del régimen de Mussolini. Mussolini, no hagas eso. Así que, por ejemplo, lo que era esa isla de los juegos se sustituye por un campo de entrenamiento y el personaje de Polilla es el hijo de un... Polilla. No sé cómo se llama, pero tenía un nombre así en italiano, que es alguien que se encargaba de controlar lo que era la vida tanto social como política de los diferentes pueblos italianos de aquella época, que resulta ser el padre de Polilla. Y el personaje de Polilla aquí está muy bien en el sentido de que no nos muestran al típico crío despreocupado que después acaba convirtiéndose en burro, sino que nos muestran a un chaval que siempre está a la sombra de su padre, siempre con el temor, porque el padre, tienes que defender tu país, ya sabéis, lo típico. Y la verdad, creo que uno de los puntos negativos de la película, por no decir el único puntito que podría sacarle, o uno de los pocos, es que en el momento que están entrenando coincide un bombardeo en el que, ya sabéis que hay spoiler, un bombardeo en el que el padre de Polilla, este mandatario, como lo queráis llamar, se va a tomar por culo. Vemos que Polilla sobrevive, pero ya no volvemos a verlo. A ver, en las otras versiones, cierto, sí, Polilla se convertía en burro y adiós, pero aquí me ha faltado ese, al ver que el chiquillo sobrevivía, pues no sé, me esperaba algo tipo si vuelve a tierra para estar a salvo o cosas así. Pero bueno,
no es algo que me saque del todo de la película. El monstruo también está muy bien animado porque, al igual que en el cuento original, Gepetto, pues después de tener una bronca o una trifulca con Pinocho, pues se arrepiente y se va a buscarlo y todo eso. Y aquí llega ya lo que es el clímax de la película, que me parece de 10, aunque sea predecible, pero es una cosa que otras versiones no se atreven, y es que tocan el tema de la muerte de una forma como natural, no como algo horrible, sino como algo que forma parte de la vida. Y es que después de lo típico que ya se sabe, se consiguen liberar del monstruo, lo destruyen una vez que se han reencontrado y todo eso. Y aquí Pinocho, como os conté antes, es inmortal, pero como está Gepetto ahogándose, pues el hada de este mundo del limbo, el inframundo, como lo queráis llamar, le dice que no puede alterar lo que digamos son las arenas del tiempo y que solamente puede volver si Pinocho decide romper esos relojes, pero solamente tendrá una vida, es decir, que no puede morir y volver a vivir, sino que una vez hecho esto, si muere, muere ya cao para siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues le dice que no le importa con tal de salvar a su padre, lo consigue hacer, llegan a la orilla de una playa y ahora vemos que Sebastián el Grillo, como Pinocho ha conseguido salvar a Gepetto pero no ha sobrevivido, pues Sebastián pide el deseo de que el chico viva. ¿Y qué ocurre? Todos viven felices, pero no es el vivieron felices y ahí se queda, no. Sino vemos cómo pasa la vida, porque aunque Pinocho siga viviendo, se va viendo cómo Gepetto envejece y finalmente muere. También vemos que Sebastián el Grillo ya deja de moverse, es decir, también muere. Y eso es un detalle muy bonito, que como el grillo era el corazón de este muñeco de madera en el momento que Gepetto lo está creando y eso, pues aunque muriera, Pinocho lo mete en una caja de cerillas vacía y lo lleva dentro de sí, en su propio corazón. Que luego vemos que la última escena de la película es Grillo jugando al póker con... Bueno, jugando al póker no, realmente contándole su historia a los conejos que juegan al póker, y nos muestra un número musical. Que eso sí, hay canciones estilo Disney entre comillas, pero no te sacan de la película. La banda sonora a cargo de Alexandre Desplat está muy bien, acompaña muy bien a toda la trama. Y eso que es una película encantadora, maravillosa, de todas las versiones que se han hecho de Pinocho a día de hoy, me parece la mejor que se ha hecho de este ¡Bravo! simpático personaje. Y yo personalmente os recomendaría que la vierais. Si tenéis Netflix y no la habéis visto, no sé a qué estáis esperando. Es una película que dentro del top 10 mejores pelis de este 2022 está sí o sí. Espero que os haya gustado esta crítica, esta reseña, y si es así, pues ya sabéis, suscribiros, darle a like y no olvidéis darle a la campanita para estar al tanto de todo lo que subo. Soy el Jartible del cine y nos vemos en una próxima reseña.